Esta es The Biltmore House, la mansión más grande de Estados Unidos, localizada en las montañas de Carolina del Norte, supuestamente construida durante la Edad Dorada, entre 1889 y 1895. Como vimos en parte 1, las familias que llamaron más la atención durante la Edad Dorada fueron las que vivieron en la Quinta Avenida en Nueva York. La mayoría de mansiones que fueron supuestamente construidas a finales del siglo XIX fueron derrumbadas aproximadamente 30 años después, a principios del siglo XX, lo cual por sí solo ya levanta la sospecha de que algo se estaba encubriendo. Muchas de estas mansiones, como muchas edificaciones en otros países, muestran pruebas de que el primer piso realmente fue un segundo piso en el pasado, y el sótano debería ser el primer piso, y que quizá por eso pasaron por una inundación de lodo. Cuando me adentro a estos temas, mi especulación es que muchas construcciones quedaron de pie, o quizás solo la parte de la base de ellas, después de un reseteo cataclísmico. Así que aquellos con acceso al gobierno y élite lograban encontrar las ubicaciones donde estaban. De ahí supuestamente construyeron, pero realmente lo que hicieron fue restaurar lo que estaba antes, agregando fachadas simbólicas para convertirlo de su autoría, borrar lo que estaba y quizás saquear secretamente reliquias y tesoros de ese pasado. Pero como siempre solo estamos divagando en estas posibilidades. En parte 1 mencionamos la mansión de Cornelius Vanderbilt II. Probablemente la recordarán. Las ventanas de abajo sugieren que hay un sótano, pero quizás ese sótano fue un primer piso en el pasado, con un nivel de tierra más bajo. Resulta ser que Cornelius era el hermano de 8. 4 de ellos eran mujeres y 4 eran hombres. Cornelius Vanderbilt II fue al parecer el predilecto del patriarca abuelo Vanderbilt. Por la foto se podría asumir que la familia estaba involucrada en sociedades secretas. Para esta segunda parte nos enfocaremos en un nieto diferente. El nieto menor fue George Washington Vanderbilt II, que al parecer fue el hermano menos interesado en las finanzas y la empresa ferroviaria de la familia, y por ende tuvo otros intereses. Según la historia oficial, el menor de los varones y su madre solían ir de visita a Asheville, Carolina del Norte, desde Nueva York. No queda muy claro a qué edad George Vanderbilt y su madre empezaron sus visitas a Carolina del Norte. A la edad de 26 años, en 1888, es cuando empezaron a adueñarse de las tierras. En 1889, un año después, decide empezar a construir la mansión. De todo lo que he indagado, no hay registros para saber por qué hacían visitas a esta parte del país. Se presume que era un tipo de escape a las montañas de la madre y el hijo, lejos de toda la intensidad de Nueva York, lo cual lo dudo, pero bueno, sigamos. Según la versión oficial, a George le encantó la parte montañosa de Carolina del Norte. Del sitio ncpedia.org se dice: fascinado por las montañas del oeste de Carolina del Norte, Vanderbilt comenzó a comprar tierras al sur y sureste de Asheville en 1889. Finalmente sus propiedades ascendieron a 130.000 acres, incluido el Monte Pisgah, de 1.700 metros, desde la parte superior de los cuales se pueden ver puntos en Carolina del Sur, Georgia, Tennessee y Virginia, así como en Carolina del Norte. ¿Tendrá que ver algo la elevación y la ubicación de la mansión al hecho de que nunca fue derrumbada como las otras mansiones? Quizá la ubicación sugiere la protección de inundaciones. Lo menciono en plural porque ya un evento de inundación ocurrió en 1916, que podría demostrar que la ubicación de la mansión tendría un propósito. De esto hablaremos más adelante. La mansión hoy en día funciona como un museo. Debo reconocer que es bien imponente al llegar al lugar. Fácil de detectar las antenas y la gran cantidad de chimeneas desde afuera. Al entrar, uno de los trabajadores me entregó el folleto con la información. Parte de la información del folleto es un mapa de la propiedad y un breve resumen. Bien claro en los letreros y en el mismo folleto se hacía obligatorio no sacar fotografías con flash, así que las fotos no mostrarán tanto detalle como quisiera. Sin embargo, algunos detalles sí se logran apreciar en gran parte. En cuanto al flash, se me hace interesante que se prohíba. ¿Será que algo podría revelarse en la oscuridad? ¿Cómo es que un flash podría deteriorar los objetos en la casa? Una vez adentro, lo que me llamó la atención de inmediato es una sala de recepción, donde hay 3 chimeneas enormes de altura muy similar a la de una persona promedio, y al otro lado de la sala
un órgano. La pregunta que siempre me he hecho con este tipo de diseño de habitación es: ¿será que la chimenea tuvo otro uso diferente al que nos cuentan de encender leña? ¿3 chimeneas enormes? Me parece muy exagerado. Produciría mucho calor. En otras mansiones hemos visto que cuadros y estantes de libros están al lado o encima de la chimenea, lo cual me hace pensar que no eran utilizadas para fuego en sí. Con respecto al órgano, pienso en la cimática y sus poderes de sanación por medio del sonido y las vibraciones. Un órgano más allá del uso musical y artístico pareciera tener un uso aún más elevado. Tiendo a pensar también que todas las partes y piezas de estas edificaciones tenían un propósito específico y no solamente eran de adorno y entretenimiento. También en relación a este órgano, la historia nos deja más con preguntas que con respuestas, ya que encontré algunas contradicciones. La revista Our State de Carolina del Norte, que fue fundada en 1933 y que tiene mucho prestigio, nos cuenta de una interacción entre su reportero y un guía del tour de la mansión en relación al órgano. Dice: el balcón del gran órgano, que da al salón de banquetes, es accesible desde los cuartos de los solteros. Holmes, el guía del tour, sale y mira a la habitación de abajo. Aquí es donde todos dormían, comían y se reunían cuando se estaba construyendo la casa, dice. Se da vuelta para mirar la oscura carcasa de madera que cubre la pared posterior del espacio. La carcasa, destinada a albergar un órgano, estuvo vacía durante casi 100 años. George compró un instrumento para llenar la caverna, pero lo donó a la iglesia episcopal de todas las almas en la villa Biltmore. Como resultado, el trabajo de la caja de roble roja no se usó hasta 1999, cuando un órgano Skinner de 1916 fue heredado e instalado. Holmes luego dice la frase histórica: ¿conoces el nombre del tipo que construyó la carcasa original, Skinner? El caballero que construyó la carcasa es el mismo hombre que construyó el instrumento que usted escucha ahora. Todo llegó al punto de partida. Este recuento es ambiguo al decir que George lo compró para ponerlo, sin embargo lo donó a una iglesia. O sea, no hay seguridad de que fue instalado incluso por un tiempo breve. Lo otro que me suena sospechoso es que las probabilidades son pocas de que el supuesto creador de la carcasa sea el mismo creador de este órgano que se instaló en 1999. Ahora, cuando me voy a la prensa de la época, fue cuando empecé a ver las contradicciones. El periódico de San Francisco Call, del 2 de enero de 1898, 3 años después de construida la mansión, ya nos habla de un órgano en la casa. El periódico The Evening Statesman, el 12 de diciembre de 1906, 11 años después de construida la mansión, ya había un órgano. El periódico The Evening Star de Washington, D.C., el 11 de enero de 1931, 36 años después de construida la mansión y hace 89 años, ya había un órgano en la casa. Me queda claro que al no ponerse de acuerdo en lo que pasó realmente con el órgano, levanta más sospechas de lo que pasó. Lo más probable es que hubo un órgano original y fue extraído, y en algún momento fue reemplazado por uno más moderno, quizá en 1999 como lo dice la primera nota, y por lo que vi dentro de la casa. ¿Qué piensan ustedes? Siguiendo con el tour, llegué a otro salón o sala, y el patrón del tamaño de la chimenea se repitió. Esta fue aún más intrigante. La chimenea tenía una inscripción de 1471-1528. ¿Será que este podría ser el periodo real de construcción de lo que fue la mansión? Otra cosa que me llamó la atención fue que encima de la chimenea había una pintura de una edificación antigua. Hice una búsqueda de este periodo de tiempo y me llevó a un artista alemán que nació y murió en esos años exactamente. Su nombre es Albrecht Dürer y sus obras más famosas fueron El Caballero, la Muerte y el Diablo, 1513, San Jerónimo en su gabinete, 1514 y Melancolía I, 1514. También debemos poner en perspectiva que entre 1471 y 1528 fue el susodicho descubrimiento de América y la llegada de los supuestos conquistadores al continente. Con respecto a Estados Unidos, el 27 de marzo de 1513, supuestamente Juan Ponce de León descubre Florida, y ese mismo año es cuando Albrecht Dürer hizo la obra El Caballero, la Muerte y el Diablo. A veces pienso que los supuestos conquistadores llegaron a ciudades desoladas,
ya que cataclismos ocurrieron previamente, pero la historia oficial no los contará porque le quitaría exageración a su historia. Esa obra de Dürer me hace pensar en eso. Volviendo a esta chimenea con la inscripción de 1471-1528, la obra de arte encima se llama El Arco del Triunfo, conocida como el Arco de Maximiliano, un grabado de madera del siglo XVI, hecho en el año 1515, el cual coincidentemente está entre los años de la inscripción. Esta obra de arte fue comandada para hacerse por Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de la época. Según lo que indagué, nunca fue planeado para ser construido, sino que representaría uno de los arcos de la Roma antigua, y del cual se hicieron unas cuantas copias para ser distribuidas, y esta podría ser una de ellas. No tendría sentido tener un arte encima de ellas. El calor o el fuego podría alcanzarlo. Hay algo que no calza con estas chimeneas. En algunas chimeneas, incluso en las otras mansiones, se repite otro patrón de tener un espejo arriba de ellas. Una persona con altura promedio no lograría alcanzar esos espejos. ¿Cuál fue su uso realmente? ¿El reflejo de algo? ¿De la luz u otro tipo de energía? Muy interesante para investigar. Sin duda alguna, la construcción de la mansión es una pregunta obligatoria. Al mirar las pocas fotos en el folleto que me dieron, quise indagar más. Algunos sitios oficiales muestran las mismas fotos, sin embargo no hay fotos que muestren el terreno antes de la supuesta construcción o de las primeras fases de la construcción, mostrando cosas como la línea ferroviaria que llegaba hasta ahí, dizque para traer material, o sacar material más bien. De hecho, esta es la foto que más me llamó la atención. Me parece muy reveladora, porque vemos que los trabajadores están escarbando en una montaña a la izquierda. Obviamente pensé, ¿será que excavaron la montaña y la casa estaba debajo? Bueno, el periódico The Union Daily Times de Carolina del Sur, del 25 de mayo de 1920, confirmó mi teoría, donde se afirma que la montaña fue nivelada para la supuesta construcción. Dice textualmente, nivelar la cima de la montaña para su casa-palacio. La falta de evidencia de las fotos y la pista del periódico me hace pensar que sí había algo debajo de la tierra antes de la construcción. Llegué a otro salón en el segundo piso donde aparentemente se recrearon los tiempos de la familia Vanderbilt, tales como las decoraciones para las navidades, como pueden ver. Al indagar qué tiene que ver la Navidad con esta mansión y esta familia, me llevó una interesante historia días después de su supuesta construcción y a la misma vez sospechosa. Según la revista de Carolina del Norte llamada Mountain Express, se nos da un resumen de eventos para los días finales de su supuesta construcción y los días de inauguración en la Navidad de 1895. Y dice, cuando un soltero rico construye una casa con 33 habitaciones, la compañía es un hecho. Tal fue el caso en 1889, cuando George Vanderbilt comenzó la construcción de su castillo en las montañas. De hecho, dice Lauren Henry, curadora asociada de la Biltmore Company, el inmueble fue creado con el entretenimiento en mente. De hecho, Vanderbilt celebró la inauguración oficial de la casa en 1895 con una alegre fiesta de Navidad. Antes de las festividades, sin embargo, supervisó los toques finales del inmueble. Unos 40 familiares tenían previsto llegar esa semana, según el artículo. Junto con familiares, el periódico informó que Vanderbilt planeaba invitar a sus empleados y sus familias, un total estimado de 250 personas, a la casa el día de Navidad. El 1 de enero de 1896, el periódico The Asheville Daily Citizen reanudó su cobertura de la propiedad y su propietario. Las escenas de esparcimiento estuvieron presentes en la fiesta de invitados en la mansión Biltmore durante las horas que se despidieron del 95 y marcaron el comienzo de la nevada mañana del Año Nuevo, decía el periódico. Trágicamente, Vanderbilt y sus invitados partirían hacia Nueva York al día siguiente, cuando se supo que su sobrina de 16 años, Alice Tombly, había muerto el día de Año Nuevo por complicaciones de salud debido a una neumonía. Una historia al parecer trágica, pero que todas las personas hayan salido de la mansión al mismo día. ¿La muerte de una de las sobrinas sería una excusa para dejar la casa por unos días? ¿Habrá sido un distractor para continuar el encubrimiento? Volviendo al recorrido, del segundo piso subí al tercero, lo cual parecían habitaciones más pequeñas. Una vez terminado el tercer piso,
El tour te lleva a bajar hasta el sótano. Las señales y los guías te señalan usar la escalera espiral, de la cual tuve que hacer tomas, porque se vio bastante impresionante. Por eso mismo no le presté atención al hecho que la mansión tiene un ascensor. Al parecer solo es usado para personas con discapacidad. Entre mis indagaciones en periódicos antiguos, encontré una referencia al ascensor hecho en el supuesto diseño original de la mansión, y dice: el castillo, por supuesto, tiene su propio calor de vapor, luz eléctrica, ascensor y plantas de lavandería. Con respecto a ascensores, encontré en un sitio llamado elevatorhistory.net que, en 1889, se instaló el primer ascensor eléctrico comercialmente exitoso. Qué casualidad y qué conveniente que el año donde se instala comercialmente un ascensor con éxito es el año donde se empieza la construcción de esta mansión. Siguiendo el recorrido, pasé por un pasillo donde habían pinturas y retratos. Dos me llamaron la atención por ser arquitecturas. Por la oscuridad no logré encontrar a detalle qué representaban estas dos edificaciones. Camino al sótano pasé por diferentes habitaciones. Al parecer, jugar a los bolos era el pasatiempo de la familia Vanderbilt. Sin embargo, la que me llamó la atención fue la piscina en el sótano. La versión oficial dice que era para esparcimiento de la familia. Sin embargo, me parece que pudo tener otros usos. ¿Qué creen ustedes? Luego las cocinas y hasta un cuarto para hacer ejercicios. La última cosa que me llamó la atención del sótano fue el cuarto del motor para el órgano. El cuarto era un poco oscuro, como se puede apreciar en la foto, pero por lo poco que pude ver, es actualmente eléctrico. Según Wikipedia, se nos dice lo siguiente de los motores de órganos. A mediados del siglo XIX, los fuelles o neumáticos funcionaban con motores de agua, motores de vapor o motores de gasolina. A partir de la década de 1860, los fuelles o neumáticos fueron reemplazados gradualmente por turbinas rotatorias que luego se conectaron directamente a motores eléctricos. Por la cercanía con la piscina y la lejanía con el segundo piso donde se encuentra el órgano, puedo especular que la razón de la piscina en el sótano era para almacenar agua y que fuera el suministro para el motor del órgano. A la salida hice unas tomas más cerca de las antenas y otras figuras de la fachada externa, como muchos de los visitantes lo hacen fuera de la mansión una vez que finaliza el tour. Sin embargo, no hay acceso al público a la parte de atrás de la casa, pero al mirar videos oficiales de tomas desde el aire de la mansión, puede notarse que la casa ha pasado por inundaciones o por niveles de agua altos en el lado que está en dirección al río French Broad. Al indagar más en esto, me encontré con el hecho de que en 1916 ocurrió lo que llaman la Gran Inundación de 1916 en el estado de Carolina del Norte. Interesante fue que cuando me dirigí a la sección del sitio de la mansión que hace mención a la inundación, las fotos parecen haber sido quitadas. ¿Qué querrán que no sepamos o veamos? Esta inundación fue al parecer una de las más devastadoras en Estados Unidos. De los reportes que encontré se habla de que el río, que tiene un ancho de aproximadamente 80 metros, para la inundación se extendió a 1,5 kilómetros de ancho. Cabe destacar que la distancia del río a la mansión es aproximadamente 700 metros. La revista Asheville, otra publicación importante de Carolina del Norte, dice lo siguiente de la inundación. La espléndida casa Biltmore de George Vanderbilt escapó del daño de las inundaciones. Si bien algunas dependencias tuvieron daños menores por inundaciones, la única pérdida que sufrió el inmueble fue el vivero Biltmore, ubicado en la confluencia de los ríos French Broad y Swananoa, que fue destruido. Definitivamente me pone a pensar que quizá por eso la mansión pudo haber sido construida en la parte alta de una montaña. Eso me lleva a especular que si esta supuesta construcción fue realmente una restauración de algo que ya estaba construido, quizá el señor George Vanderbilt ya sabía de inundaciones en el pasado y que la ubicación de la mansión era y es clave para mantenerse a salvo en caso de inundación. También es conocido oficialmente que durante la supuesta construcción entre 1889 y 1895, el arquitecto contratado para la creación de los jardines se encargó también de la plantación de nuevos árboles en la región. ¿Será que era una tierra que pasó por erosión intensa y para encubrir tuvieron que plantar árboles? El sitio nationalforest.org dice lo siguiente: Olmsted preparó instrucciones y capataces capacitados para mejorar el bosque existente mediante la eliminación de árboles mal formados y dañados y la reforestación de tierras agrícolas erosionadas y desgastadas. Para 1891 había plantado 300 acres de pino blanco,
En 1892, Olmsted contrató a un ingeniero forestal capacitado con el nombre de Gifford Pinchot, quien eventualmente se convertiría en el primer jefe del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Muy interesante que este proyecto de reforestación en la mansión se haya convertido en el modelo a seguir en todo el país. ¿Será que había que encubrir más áreas en el país? Bueno, esto sería todo lo que indagué antes y después de hacer mi visita a la mansión. Tanto el interior como el exterior de la mansión levantan más sospechas que otra cosa. Pudo una edificación quizá construida en el siglo XV, con estructura estilo Tartaria, permanecer bajo tierra en forma de montaña, y el señor George Vanderbilt lo supo de alguna manera y lo encubrió como una construcción? ¿Pudo la línea ferroviaria, que oficialmente fue para traer material, ser realmente para extraer cosas del área excavada? ¿Fue la mansión construida en la montaña por un asunto de protección a inundaciones? Me encantaría saber qué piensan ustedes. Por ahora sería todo, y nos vemos hasta la próxima. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir o comentar. Gracias.